¿Qué tal? ¿Cómo les va? Santo Tomás de Aquino, cuando habla acerca del Señor Jesús, frecuentemente utiliza el verbo asumir, que proviene del latín assumere, que significa recibir, tomar para sí, hacer propio. Así lo entendemos también en español. Por ejemplo, fulano asumió la responsabilidad de director del Teatro Colón, no sé. Mengano asumió la deuda dejada por su padre al morir. Sutano asumió la culpa por el hecho conocido por todos, ¿no? Es decir, ¿qué señala asumir? ¿Qué entendemos por asumir? Es una acción mediante la cual una persona hace propio algo que hasta ese momento no le pertenecía. Es decir, se establece una relación, que es una relación, como ustedes se dan cuenta, a partir de una acción libre de aquel que asume. Entonces, el que asume lo que asume mediante la decisión de asumir, ¿verdad? Y entonces, cuando la teología cristiana, a partir ya de mismo San Pablo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de que Jesús asumió la condición de esclavo, dice él. Asumir, asumió, hizo propia la condición que por naturaleza no le convenía. En la literatura universal, por ejemplo, se encuentra con cierta frecuencia el argumento según el cual un inocente asume la responsabilidad de un crimen que no cometió, mientras que el criminal busca o bien justificarse o huir de la justicia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la novela de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Crimen y Castigo, el autor inventa, no sé, que hay una persona del pueblo, un hombre sencillo, que asume la responsabilidad del crimen cometido por Raskolnikov, que es el auténtico autor de la muerte, ¿no?, de la usurera. Bueno, eso, Crimen y Castigo. Es un tema recurrente en las novelas de Dostoyevsky, porque es un tema recurrente en el pensamiento cristiano, ¿no? Ya que el pensamiento cristiano, la cosmovisión cristiana, se fundamenta precisamente en el hecho de que el Señor Jesús asume la responsabilidad, digamos, la pena que le corresponde al hombre. Por eso a Jesús se lo llama Salvador, también abogado, redentor, ¿no? Es decir, esto que encontramos en la literatura, saber que el inocente asume la responsabilidad del culpable, es algo que hunde sus raíces en lo más profundo de la conciencia cristiana. Es decir, algunas veces los padres, cuando sus hijos cometen algún delito por ingenuidad o por, en fin, porque son jóvenes y traviesos, etc., el padre o la madre dice, perdón, es mi culpa, ¿no? Aunque no lo sea, los padres asumen, tienen aún más, desde el punto de vista legal, la responsabilidad por lo que hacen sus hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Así que me parece interesante esto del sumere, ¿no?, del sumere latino, del cual provienen también otros verbos como consumir, presumir, resumir, etc., ¿no? El sumere es esto del tomar. Tomar para sí, hacer propio. Este verbo asumere, entonces, un poco señala, un poco no, digo, en forma muy directa, señala la misión del Señor que Él asumió al venir al mundo. Fíjense ustedes, ese texto que yo les cité de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, que es un himno aparentemente, según aquellos que estudian la Escritura, que cita a San Pablo, no ya existente, un himno que él trae
en la carta, pero que parece que era habitual ya. Fíjense, estamos en la primera generación después de la muerte y resurrección del Señor. Entonces dice así, vamos a leerlo. Cristo, siendo de condición divina e igual a Dios, no se aferró a esa condición como si se tratase de un privilegio. Estoy leyendo capítulo 2 a los Filipenses, ¿no? Fíjense ustedes estas afirmaciones de Pablo, ¿no? Mejor dicho, del himno, siendo de condición divina e igual a Dios, o sea, se afirma la divinidad del Señor, no se aferró a esa condición como si se tratase de un privilegio, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, ¿no? Achípere en latín tomó la condición de esclavo, asumió la condición de esclavo, igualándose en todo a nosotros y viviendo como uno de nosotros. Y en su humildad extrema y por obediencia a Dios, aceptó, ¿no?, la muerte y la muerte en cruz. Dios por eso lo levantó sobre todo, etc., ¿no? Este es un texto de enorme profundidad que en cierto sentido resume toda la enseñanza de la teología acerca del Señor, ¿no? Todo el Evangelio. Por eso es uno de los textos más frecuentemente leídos y comentados, ya que resume la enseñanza de la Iglesia acerca de la encarnación, ¿no? La teología fundamentalmente se centra en este verbo se anonadó, ¿no? Ekenosen, en latín exinanivit. Es un verbo muy fuerte, si ustedes lo piensan, no solamente que descendió, que se asemejó, sino que se vació, ¿no? Se anonadó, dice ekenosen, que viene del nonada, y nonada, de la nada, ¿no? Nada viene también de nacer, ¿no? De lo nato, lo nacido, es decir, de algo. Es decir, no solamente se hizo hombre, sino que se humilló, se rebajó, bajó, se empobreció, no alardeó, no ostentó, no presumió, ¿no? Es decir, es todo lo contrario de la actitud del agrandado, del presuntuoso o del necio, ¿no? Esto es importante, obviamente, porque aquí se entrelaza lo dogmático y lo moral, porque lo dogmático, es decir, la enseñanza de la Iglesia acerca de la encarnación del Verbo, tiene en definitiva un sentido moral. ¿Y cuál es el sentido moral de la encarnación, ¿no? Y precisamente los padres señalan la oposición y el contraste entre la actitud del primer Adán, que fue un presumido, un necio, un soberbio, ¿no?, durante el pecado original, ¿no?, el presumido, el vanidoso, y del Señor, ¿no?, que es humilde, la humildad, ¿no? O sea, el acto de la encarnación es, desde el punto de vista moral, un acto libre de anonadamiento, de la más profunda humildad, porque se trata de la humildad de Dios que se hace hombre. Esto es convergente porque la palabra hombre viene de la misma raíz que la palabra humilde, a saber de humus. Humus significa tierra, en latín, ¿no? Digamos que la propiedad, a menos desde el punto de vista etimológico, la propiedad que debe definir al hombre moral, ¿no?, es la humildad. Bien, entonces, achípere, asumir la condición de esclavo, nos señala que Cristo no solo asumió, digamos, la responsabilidad jurídica o la deuda, haciéndose acreedor de una deuda que no era suya, sino que él asumió la condición. Recuerden aquello de San Pablo, siendo de condición divina, asumió la condición humana. La palabra condición señala lo que en filosofía se llama naturaleza, ¿no?
siendo de naturaleza divina, asumió la naturaleza humana, la naturaleza del responsable, del deudor, una condición inferior a la condición que le pertenece por naturaleza como hijo de Dios, ¿no? En fin, entonces nos vamos acercando, ¿ven?, al misterio de la encarnación tal como lo entiende la tradición. Esto es importante para todos, para aquellos que creen y para aquellos que no creen, para que conozcan y sepan en qué creen los que creen, ¿verdad? Porque muchas veces se habla sin saber. Bien, entonces, ¿cómo se entiende este acto de humildad extrema? Bueno, se entiende a partir del amor, ¿no? O sea, la única llave que tenemos para interpretar el Nuevo Testamento es la expresión también del Nuevo Testamento, una de las cartas de San Juan: Dios es amor. O sea, si no ponemos como telón de fondo del Nuevo Testamento esta verdad, Dios es amor, se torna absolutamente incomprensible. No llegamos a entender y se cae como se cayó históricamente en otras épocas el gnosticismo, ¿no? Bien, entonces el pensamiento cristiano tiene como misión desarrollar este pensamiento de Dios es amor manifestado en Cristo en forma adecuada, ¿no? Porque no es suficiente decir que Dios es amor, sino que se requiere un desarrollo intelectual, teología, lo que se llama, ¿no? Una reflexión, pensamiento. Recientemente, por ejemplo, un teólogo ruso empezó una conferencia justificando la invasión de Rusia a Ucrania con esta frase: Dios es amor. Y mediante determinados razonamientos sofistas, llegó a la conclusión de que hay que invadir Ucrania. Esto lo cito porque señala la importancia del desarrollo del pensamiento, no solamente del pensamiento expresado en determinadas frases, Dios es amor, sino el desarrollo para llegar a conclusiones realmente adecuadas, ¿no? Y el pensamiento ya es algo que tenemos que hacer nosotros, nadie puede hacer por nosotros, ¿no? Es decir, empezó bien y terminó mal, muy mal, este hombre, ¿no? Por otro lado, muy, muy popular en la Rusia actual. Por otro lado, un teólogo progresista dijo: bueno, Dios es amor, por lo tanto, el amor es Dios, invirtiendo la fórmula y el significado, como ampliando lo divino a toda forma de amor, aunque se trate de una forma de amor más que sospechosa, ¿no? Por eso no es suficiente para el hombre decir alegremente y repetir o cantar que Dios es amor, ¿no? Sino buscar comprender el significado integral y complejo mediante una atenta reflexión. Bien, entonces, volviendo al término asumir, que el San Pablo y después la teología en forma habitual utiliza para explicar lo que se llama la unión hipostática, digamos que Cristo asumió algo y algo no asumió. No es que lo asumió todo, sino que asumió, por ejemplo, nuestra mortalidad, pero no asumió nuestra arrogancia, nuestra altanería. Asumió nuestra corporeidad, pero no asumió la pesadez y la lentitud que generalmente acompaña, al menos en nosotros, el ser cuerpo, ¿no? Según la teología, Cristo asumió el castigo que cada persona merece por sus pecados, pero no asumió el delito, no justificó el delito, ¿no? Es decir, hay que hablar en forma específica y entender que el misterio de la encarnación no se entiende sino como contrapartida, como respuesta divina al misterio del pecado. Es decir,
Por eso es difícil creer hoy, porque hemos perdido la conciencia del pecado. Por eso los teólogos, entre ellos Santo Tomás en este tratado, se preguntan si Cristo hubiese venido al mundo, si el hombre no hubiese pecado. Claro, generalmente nosotros no entendemos la presencia de Cristo en el mundo en este sentido, en el contexto del pecado. Pero de hecho, los teólogos, de los mejores teólogos, ¿no?, entre ellos Tomás, responde en forma diversa, ¿no? Es decir, claro, si nosotros llamamos a Cristo Salvador, tenemos que preguntarnos de qué nos vino a salvar, ¿no? Es decir, si no sentimos la necesidad de un Salvador, de ser salvados, entonces, en fin. En este sentido, hay que recordar una escena muy conmovedora que trae el Evangelio, anterior a la prédica del Señor, cuando su primo, Juan el Bautista, está bautizando en el río Jordán, ¿no? Entonces la multitud de judíos, dice el Evangelio, se acerca a bautizarse con un bautismo distinto, un bautismo del arrepentimiento, ¿no? Y Juan el Bautista solamente dice y repite una sola frase, ¿no? Arrepiéntanse, conviértanse, si cambien su modo de sentir, de entender, ¿no? Lo que en griego se llama metanoia. Metanoia, ¿no? Meta es todo lo que a cambiar, ¿no? Gnosis, cambio de mentalidad propiamente, ¿no? El conviértanse, hay que traducirlo así, ¿no? Reflexionen, piensen. Claro, pero uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Ante quién? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? No soy yo el que tiene que cambiar, sino los demás, ¿no? O sea, yo, en todo caso, soy una víctima. Bien. Por eso, como ven, y vamos un poquito adelante, la cristología es inseparable de la antropología. Es decir, si no creyésemos en que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, entonces la encarnación no tendría ningún sentido. Es decir, es precisamente en el hombre, en la doctrina de la imagen y semejanza, donde empieza la cristología. Por otro lado, la cristología ilumina la antropología, es decir, a través de Cristo, como que arrojamos una nueva luz sobre el misterio del hombre. O sea, empezamos a ver al hombre bajo una nueva perspectiva, natural y sobrenatural cristiana, ¿no? Es decir, a través de lo natural accedemos a lo sobrenatural, ¿no? En este sentido, es interesante lo que enseñan los padres de la Iglesia acerca de la importancia de esta expresión, fíjense, enorme, ¿no? El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que es una expresión que tendríamos que grabar con letras de oro en cada escuela, ¿no? Y obviamente en cada iglesia, en cada corazón, creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Porque claro, pues nosotros hemos perdido de vista esta idea del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios. Porque nuestra versión acerca de nosotros mismos es una versión más bien naturalista, cientificista, ¿no? Acerca de esto estuve releyendo un libro de Max Scheler, filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX. Él tiene un libro, ¿no?, que es fruto de una conferencia, el libro titulado El puesto del hombre en el cosmos. Fíjese qué interesante, ¿no? El puesto del hombre en el cosmos. Bien, es un libro que está en la web, vale la pena leerlo y reflexionar acerca de este libro, ¿no? Porque Scheler aquí señala que el problema de hoy, del siglo XX, es que no tenemos una visión unificadora del hombre, sino tres visiones que se sienten como opuestas, aunque no necesariamente lo sean: la filosófica, la biológica y la teológica, ¿no? La teológica es la nuestra,
El hombre como imagen y semejanza de Dios. Claro, la más habitual, la que se enseña en la escuela, es la biológica, ¿no? Empezando por la filosófica, el hombre, ¿qué es? Bueno, Aristóteles ya decía, el hombre, animal racional, ¿no? O sea, es un ser inteligente, libre, creativo, moral, ¿no? O sea, la ley moral en el corazón, dice Kant. El hombre es un ser que tiene, a diferencia de los animales, vocación política, tiene sentido estético, él aprecia y gusta de la belleza. O sea, no solo busca la supervivencia, como los animales, sino la felicidad, la aventura, el riesgo, el amor, ¿no? Fin, y finalmente en la cumbre de la reflexión filosófica del hombre, descubrimos que el hombre es persona, que no es algo, sino que es alguien. Y eso lo distancia, lo separa en forma radical de toda forma de vida inferior. Bien, en cambio para la biología, para el evolucionismo, el hombre es un mamífero. Es un mamífero cuya existencia se explica a partir de la evolución de la materia, que llega en forma realmente incomprensible a ser una materia consciente. Pero en el fondo, el hombre es solo un vertebrado. Es una especie de un género, del género animal, del mundo de la vida, ¿no? De la biología, y por eso, por más que parezca ser distinto al animal, el límite superior del hombre, ¿no? Es lo animal. El hombre es un animal, ¿no? Y por eso hace 1.000.000 de años vivía en los árboles comiendo bananos y hoy vive en casas, pero en realidad esas son diferencias accidentales. En cambio, para la teología, fíjense que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Realmente, si lo piensan, ¿no? Estas versiones del hombre son muy diversas y están las tres, y bueno, no llegamos a tener una visión unificadora. Por eso Scheler en este libro, ¿no? Intenta establecer una imagen unificadora del hombre, y es un intento más que válido, más que necesario hoy, ¿no? Cómo conciliar estas tres versiones, entre comillas, la filosófica, la biológica y la teológica del hombre, ¿no? Scheler, siguiendo la tradición, dice, leo, el hombre contiene todos los grados esenciales de existencia y en él llega la naturaleza entera a la más concentrada unidad de su ser. Qué interesante esto, ¿no? O sea que en el hombre se une todo lo que en el universo está en forma dispersa. De nuevo, leo la expresión de Scheler, me parece a mí que es muy feliz. Y en él, en el hombre, llega la naturaleza entera a la más concentrada unidad de su ser. Bien, esto por otro lado no es original de Scheler, sino que Santo Tomás de Aquino dice, fíjense, leo un texto de Santo Tomás, el hombre se dice pequeño mundo, minor mundus en latín, pequeño mundo, porque en él concurren todas las criaturas de la naturaleza, ¿no? Esto del minor mundus, microcosmos, un pequeño todo, resumen y síntesis del universo, dice Tomás. Bien, interesante, ¿verdad? O sea, cómo nos va llevando la tradición a entender al hombre de una forma más amplia. Gregorio de Niza se ríe, sin embargo, de esto. Dice, esto del microcosmos, leo, algunos creen elevar la dignidad humana con la altanera expresión el hombre es un microcosmos, sin darse cuenta que al llamarlo así, simplemente lo asimilan a los mosquitos y ratoncitos, dice Gregorio, ¿no? Con ironía. Claro, ¿qué sucede con esto? Claro, hay que entenderlo.
Esta idea del hombre como microcosmos es una idea que encontramos en Aristóteles, también la encontramos sobre todo en la filosofía estoica, y Gregorio, ¿no? Dice, no, pero está bien, pero la dignidad humana no está en ser un microcosmos, sino en ser semejanza de Dios, ¿no? En ser semejante a Dios. Y Tomás está de acuerdo. O sea, Tomás dice, en efecto, que el hombre es un resumen y síntesis del universo, pero no dice que en eso está la felicidad del hombre. Es decir, que la felicidad del hombre está en realizar en su vida esto de imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, acercarse a su arquetipo mediante el Señor Jesús. Esta es la idea, ¿no? Por eso Tomás habla de Jesús como el intermediario, o sea, como el camino de regreso de la imagen, ¿no? Que ha perdido la semejanza y mediante este camino del Evangelio, la imagen que ha perdido la semejanza vuelve a recobrarla. Bueno, fíjense cómo se entrelazan entonces la cristología y la antropología. Bueno, con esto me despido porque es un tema amplísimo, pero de todas formas es mi intención seguir al menos algunos audios comentando algunos textos de Tomás. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy buen día.